Yo creo que cuando una vez que te vas de un sitio, cuando pagás, en fin, es que como que ya terminaste con una transacción que se suponía que ibas a realizar en la medida que estabas comiendo ahí o tomando algo ahí, ¿no? Entonces, en Nueva York, en algunas ciudades de Estados Unidos, hay como una pelea silenciosa, a veces no silenciosa, por el espacio. En el caso de Nueva York eso es muy notorio. Las mesas muy Sí, cerca. me refiero, la gente vive en apartamentos pequeños, es una ciudad bastante congestionada, ¿no? Es todo muy denso, hay mucha densidad, especialmente en Manhattan. Las mesas son pequeñas, por una cuestión de costumbres, de hábitos y de población. En general los restaurantes y bares están siempre llenos. Entonces, me parece que es natural, que es propio de la vida económica de acá, que uno no tiene esa cosa de derroche como podés encontrar en otras ciudades y en otros países, de derroche de espacio y de tiempo, y por lo tanto que puedas quedarte en un sitio después de comer haciendo sobremesa, conversando, fumando un cigarrillo o lo que sea. Entonces, yo no diría que dejas de ser un ser humano, más bien creo que creo que son sitios donde está puesto muy de manifiesto que se trata de una transacción, ¿no? Que fuiste únicamente a comer. O sea, lo ves más desde el punto de vista económico que axiológico. Absolutamente, sí. Porque hay otras. Porque si fuera así tendrías que empezar, es decir, si fuera así, creo que tendrías que tratar de corroborar en otros ámbitos de la vida social o de la vida cotidiana si efectivamente eso se cumple o no, ¿no? Ajá. Y me parece que no se cumpliría tan fácilmente. O sea, quiero decir, ¿qué significa dejar de ser, cómo era? Dejar de ser Sí, dejar de ser un ser humano para quien te está atendiendo, ¿no? Sí, dejar de tener visibilidad, Sí. dejar de ser visto como un par, etcétera, Sí. ¿no? Pero eso ocurre, creo que prácticamente en todos los sitios, ¿no? Quiero decir, en Buenos Aires, en la Argentina, hay también instancias, hay también momentos donde también uno como que se despersonaliza o se convierte en un ser completamente transparente para el otro, ¿no? Entonces es un tema interesante, pero bastante complejo, me parece, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina también hay momentos que a lo mejor que no están atravesados eh, por el momento de comer, por el momento de tomar algo, ¿no? Por el momento de entrar en un restaurante, en un bar. Pero hay momentos de profunda invisibilidad y en momentos de profunda falta de conexión, ¿no? Yo qué sé, las diferencias, todo lo que tiene que ver con la invisibilidad de los sectores postergados en la Argentina, ¿no? Por parte de las clases medias y altas, ¿no? La cuestión racial, ¿no? Me parece que hay muchos grandes momentos y sitios donde Buenos Aires se transforma, digo Buenos Aires para hablar de la ciudad más arquetípica de la Argentina, ¿no? Bueno, Buenos Aires se transforma en una máquina precisamente de discriminar seres humanos y seres no humanos, ¿no? Vos decís que se discrimina a los negros, a los judíos, ¿a quién? Bueno, en especial se discrimina a los villeros, a los que son llamados negros, etcétera, ¿no? A los que habitualmente se los llaman negro villeros, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay como un movimiento un poco ambiguo, ¿no? De aceptación y discriminación al mismo tiempo. Bueno, es un tema interesante. Yo no diría que más que acá, diría que de manera menos cínica que acá. Quiero decir, aquí hay una diferenciación, una segregación menos cínica. Uh-huh. Me parece que en la Argentina y en América Latina en general hay una discriminación más cínica y por lo tanto no sé si mayor o menor, pero sí menos con la que es más conflictivo vivir, me parece. Acá hay una segregación, hay una discriminación, pero en la medida que desde el Estado se le reconoce a uno su pertenencia a una minoría específica, el Estado y los gobiernos articulan una serie de medidas para supuestamente compensar
la diferencia que proviene de la diferencia. Llamada discriminación inversa. Discriminación inversa. Bueno, de hecho tienen un mulato de presidente, ¿no? Claro, que se pone de manifiesto a través de cupos o a través de políticas así como... Pero algunos consideran que eso a su vez es discriminador, ¿no? Algunos consideran que es discriminador, pero me parece que eso es una manera de, ¿cómo decirlo? Como una manera de sincerar una serie de cosas y una manera de colocar al Estado en el punto donde se está llamado a dirimir un poco las cosas y tratar de limar esas diferencias. En cambio tienes otro modelo como el derivado del modelo francés o europeo en general, que es el modelo latinoamericano, donde en el colegio de pequeños nos enseñan que no existe la diferencia, que hablar de diferencia racial, de diferencia étnica, es racista. Entonces, todos nosotros somos educados según valores respecto de los cuales toda diferencia, toda señal de diferencia es racismo, pero estamos viviendo en una sociedad que cotidianamente ejerce ese racismo, pero que nos ofende cuando es explícito. Por eso me parece que es profundamente cínico. En cambio acá hay un racismo instalado, por supuesto, pero me parece que... Está institucionalizado. Sí, instalado en el sentido institucional, no sé si institucionalizado, ¿no? Pero quiero decir, hay un racismo instalado que todos admiten y que... Hay una forma de cursarlo, quise decir. Tal cual. Claro. Pero me parece que al mismo tiempo, como todos admiten que existe, hay un grado de sinceramiento mayor y que eso, no sé qué cosa es mejor, pero me parece que acá, en la medida que es menos hipócrita, es como más visible y es más, digamos, me parece que es más razonable, ¿no? A mí me parece que la cosa en América Latina, en Argentina, es bastante hipócrita en ese sentido, ¿no? Ya que nos metimos en estos temas, antes de volver al tema literario, me gustaría que reflexiones, vos viviste muchos años en Venezuela, y me gustaría que reflexiones sobre el fenómeno Chávez, ¿no? Sí. ¿Qué es Chávez? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de verlo, ¿no? Porque en general el fenómeno Chávez es muy complejo, es difícil resumirlo brevemente, ¿no? Desde un punto de vista yo creo que Chávez representa un intento de restauración militar, ¿no? Es como un intento de restauración militar en América Latina. Es verdad que no se lo ve muy bien en esos términos, ¿no? Es decir, habitualmente no te encuentras con ese tipo de diagnósticos, pero si uno ve la historia moderna de Venezuela, el hecho de que durante los años 70 y 60, cuando los gobiernos de América Latina estaban como plagados y tenían dictaduras militares de manera así más o menos endémica, en Venezuela estaba instalado un sistema político más o menos estable que tendía a la descomposición, como después se verificó a finales de los 80, pero que era más o menos estable, un sistema bipartidista, etc. Y recién cuando se produce como cierta estabilización democrática en el continente, es Venezuela la que pasa a tener como una especie de gobierno cívico-militar y su sistema se descompone completamente. Me parece que ese síntoma, creo que es signo de que ahí se puede estar ante la presencia de un gobierno de ese tipo, ¿no? Como una especie de intento de restauración militar, como hubo algunas experiencias en América Latina, ¿no? Yo creo que Chávez, precisamente el gobierno de Chávez, hay muchas maneras de caracterizarlo con pocas palabras, ¿no? Me parece que es un gobierno bastante ineficaz, bastante inepto, según sus propios proyectos, según sus propios presupuestos políticos, sociales y económicos, porque es un gobierno que durante 11 años en el poder, teniendo como una capacidad casi absoluta de manejar las cosas, ¿no? Porque controla el poder legislativo, el poder judicial y toda la vida económica del país. Ha mejorado casi nada, muy poco, en los estándares de vida de los venezolanos en general y de las clases populares en particular, ¿no? ¿Es nacionalismo, es populismo, es antidemocrático? Bueno, no sé, yo me costaría definirlo así con una etiqueta, ¿no? Me parece que
tiene un consenso muy grande todavía en buena parte de la población. ¿Por qué? Entre 30 y 40% de la población. Chávez es un líder muy carismático, produjo un corte muy profundo en la política venezolana, le dio identidad política a grandes sectores de la población, en general populares, que no estaban insertos, que no tenían identificación política antes de 1989. Entonces el anclaje, su base de sustentación es muy fuerte. ¿No? Pero es un gobierno muy extraño, porque es un gobierno, en un punto es como fascinante verlo, ¿no? Porque es un gobierno muy despilfarrador, ¿no? Pero no solamente despilfarrador de recursos económicos, sino también de recursos políticos, ¿no? De recursos sociales y humanos, para verlo de alguna manera, porque es muy visible cómo está migrando mucha gente de Venezuela con una gran capacidad profesional, ¿no? Es un gobierno también despilfarrador en términos retóricos, ¿no? En términos verbales, ¿no? De ahí esa profusión retórica y verbal que tiene Chávez y que pone en escena a cada momento, ¿no? Entonces yo diría que uno de los signos más raros del chavismo es esa suerte de dispendio, ¿no? Esa suerte de despilfarro que termina siendo absolutamente entrópico, ¿no? Una especie de consumo voraz de palabras, de retórica, de petróleo, de recursos humanos, de recursos políticos,